En esta ocasión nos encontramos con Joan Trujillo. Muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo. Creemos que es importante tu decir. Tuvimos oportunidad de coincidir en aquel congreso sobre políticas culturales y lo que estaba sucediendo en el entorno cultural. Y fíjate que justamente el número 8 de Antidogma vamos a hablar en la cobertura especial sobre la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Obviamente viene un cambio de gobierno y podría pensarse si viene una nueva política cultural, si hay continuidad, si va a haber diferencias, etcétera. Pero yo creo que es importante que sepamos, de la voz de la gente, que sepamos verdaderamente cuáles son un poquito los estándares en los que nos encontramos, qué cambios podríamos pensar que podrían funcionar, un poco diagnosticar, ¿no? Hacer un diagnóstico panorámico de lo que está sucediendo en el mundo del arte y la cultura, y no solo hablando desde el sentido del Estado, no solo hablando de las políticas públicas, sino también hablar del sector privado, ¿no? Las implicaciones que tiene, en fin, de qué manera se sitúa. Y para esto, y obviamente para entender por qué para nosotras es importante tu voz, voy a hacer una pequeña presentación. Joan Trujillo Argüelles es primeramente una estratega cultural, quien ha desarrollado un montón de proyectos curatoriales y de investigación, tanto en el ámbito de la fotografía, como también ha diseñado y coordinado programas educativos sobre visualidad y gestión cultural. Vale la pena mencionar que ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y que tiene también una maestría en Teoría Crítica, nada menos. Entonces justamente, Joan, nos importa muchísimo tu voz, que nos platiques un poco, si pudieras hacer una panorámica, un diagnóstico del sector cultural, como te decía, artístico y cultural, en estos momentos. Pues bueno, primero gracias por la invitación a conversar con ustedes. La pregunta es amplia, pero creo que lo que podría decir como alguien que forma parte del sector cultural, pues primeramente como alguien que ha estado principalmente en instituciones públicas, que creo que ese enfoque es importante decirlo, o sea, la experiencia de proyectos, iniciativas independientes es una a quienes estamos en el sector público, pero también como alguien que desarrolla proyectos personales de forma paralela a mi labor profesional, digamos. Creo que podría decir que hay tanto especialmente de quienes, digamos, agentes culturales, y por eso me refiero a quienes crean, a quienes gestionan, a quienes promocionan, hay una mayor conciencia de exigir el reconocimiento del valor de lo que hacen a través de una remuneración. Me parece que eso en una época, o sea, en el siglo pasado, no es que no se buscara, pero a lo mejor no se decía, no había una conciencia, no había una conciencia de quienes crean en términos de propiedad intelectual, y mucho menos de las instituciones que eran, pues, digamos, el aparato que las hace circular. En mi experiencia, al menos tengo como 15 años dedicada a la gestión cultural, me parece que es mucho más constante la pregunta y la exigencia, no solo la pregunta, por una remuneración. Eso a mí me habla también de un interés de las distintas partes del sector cultural por buscar que la profesión artística especialmente sea reconocida como una profesión, no como un hobby, ¿no? Algo de lo que tendría que vivirse en términos, pues, de propiedad intelectual. Hay una labor creativa ahí. Creo que el sector cultural, pues, es muy diverso y es muy amplio. No es lo mismo el sector de la música, del teatro, del cine, que el de las artes visuales, el de la fotografía en específico, que es el que a mí me ha interesado. Pues las condiciones son muy distintas porque los alcances también son muy distintos, y creo que como sector también creo que es importante que conozcamos las especificidades de esas producciones, también para pensar cómo promoverlas, ¿no? Me refiero a que no es lo mismo una producción plástica de un solo original que solo puede ser exhibida en un museo, a una película que su alcance es mucho mayor y puede, en tanto industria, de hecho, pues, la música y el cine son consideradas industrias, su alcance es mucho mayor. Una película puede estar en 200.000 salas en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Un cuadro solo puede estar en un museo como original, ¿no?
y todos esos factores creo que limitan las posibilidades económicas del sector. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de cómo está, pues diría que hay una conciencia de lo económico. Creo que también hay una conciencia, lo que habría que analizar es las responsabilidades que se ponen en juego sobre las condiciones de lo que llamaríamos seguridad social, ¿no? Y de quién es responsabilidad. Creo que eso no queda claro. Las condiciones del trabajo independiente, y ahí en esa confusión creo que a veces se exigen en el lado inadecuado o las partes no se hacen cargo de lo que les toca en el alcance, ¿no? Y creo que ahí también deriva mucho de falta de conocimiento de todas las partes, las instituciones, creadores, y eso hace, por supuesto, que no sea claro quién se tiene que hacer cargo. Mi postura es que como trabajadores independientes, nosotros que ser responsables de nuestra propia seguridad social, y eso tiene que estar cobrado, por supuesto, ¿no? Entonces también hay, creo que culturalmente no tenemos la costumbre de hablar del dinero y de lo económico, y entonces también por eso es complicado pedir una remuneración, por eso es complicado saber si mi remuneración es justa, está por encima, está por debajo. O sea, hay ahí una situación, yo le llamé, y lo llamé en ese congreso, un conflicto moral con el dinero. Total. Conflicto moral con el dinero. Sí, en el sentido de, pues no sé, si yo no puedo reconocer mi propio valor, me va a ser difícil ponerle un número. Y posiblemente ese número yo tenga la duda de estaré por debajo, estaré por encima, a lo mejor me estoy pasando, ¿no? O sea que, digamos, en tu diagnóstico podríamos decir que tú consideras que deberían establecerse ciertos tabuladores que se deberían de dar a conocer, porque de alguna forma, pues yo hago fotografía, yo hago producción editorial, yo hago curadurías, pero de pronto pues sé que a alguien le pagan un montón, pero yo cuando llego y planteo y me dicen, no, pues haznos una rebajita, ¿no? Sí, yo pienso que el ejercicio de los tabuladores, y que hay iniciativas latinoamericanas como Trabajadores del Arte que lo han intentado, es muy valioso. Y esos tabuladores, porque dan una base, y una base para analizar las condiciones de posibilidad de cada iniciativa. Claro, no es lo mismo ser una institución pública, privada, independiente, pero da un mínimo. Y yo creo que ese ejercicio colectivo considera pues, todos los factores que ustedes mismas podrían considerar si le van a pagar a alguien que va a colaborar, es la trayectoria, la extensión, etc. Sin duda es un ejercicio muy valioso y creo que valdría la pena un esfuerzo así. No descarto iniciativas, he visto a Tamara Ibarra también justamente hablando de este consejo. Me parece muy valioso que se integre un consejo de cultura de la Ciudad de México. Ahora también por allá hay una iniciativa de crear sindicato incluso, ¿no? Pues es que tiene todo el sentido por lo que les digo. Si pensamos cómo funciona la AMBA, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tenemos que hablar de propiedad intelectual y eso nos inserta en cuestiones de regalías. Tenemos que hablar de seguridad social, pero ¿quién es nuestro patrón? ¿No? Cuando trabajamos de forma independiente tenemos varios patrones. Claro. Entonces, ¿cómo es la negociación de si voy a estar en una temporada de teatro, quien me contrata tendría que hacerse cargo de mi seguro en ese periodo? Pero como, por eso les digo que es un asunto de ignorancia. Porque no hay continuidad. Exacto, pero hay mucho desconocimiento, entonces la exigencia de seguridad social se la delegan al gobierno. El gobierno no es tu patrón, ¿no? Es un mismo ejemplo de todo el esfuerzo que hizo el IMSS con las trabajadoras del lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido ponernos a establecer como sector cómo vamos a gestionar los derechos de autor, cómo podemos resolver la cuestión de la seguridad social. Entonces, un sindicato, digamos, apunta a defensa de un sector, ¿no? Pero a lo mejor es una organización civil como la ANDA, que de hecho es más o menos un tipo combinado de sindicato, ¿no? Que luego también vienen las quejas de las cuotas que hay que pagar y entonces con qué vas a cubrir las cuotas, en fin, pero bueno, ese es tema aparte, claro. Es tema aparte, pero nos lleva a que no nos hacemos responsables de lo que nos toca. Ok.
si yo quiero tener pensión, cuestión de retiro, pues en algún punto yo tengo que aportar, ¿no? Y lo tiene que aportar mi patrón, pero yo tengo que ser consciente de eso para que a la hora de hacer mi cotización, mis costos esté incluido eso. Si no, pero si no lo estamos considerando a la hora de cobrar, pues vamos a estar nos vamos a quedar cortas en el ingreso, ¿no? Entonces me parece, todo eso habla de, oye, algo está faltando para organizarnos en fortalecer nuestras condiciones económicas y de seguridad social como sector, en un sector que usualmente se caracteriza por un trabajo de multipatrón, vamos a decir, a menos que trabajes en una labor pues, de gestión, administración en una institución, para la que no todos los perfiles están hechos, ¿no? Entonces, ciertamente estamos poniendo sobre la mesa una serie de temas, el primero de los cuales es esto, ¿no? El reconocimiento de nuestra labor como un trabajo, ¿no? Que también de pronto como que nos hemos movido en esferas bien ambiguas, en donde pues se vivía casi aparte, ¿no? Esta noción más del romanticismo, en donde los artistas vivían, ¿no? Una serie de condiciones, y claro, hoy sentados en el 2024, como estamos viendo todas estas transformaciones, se trata de generar también cambios culturales dentro del mismo sector cultural, ¿no? Que nos atañen a todos, desde donde nos ubiquemos, como dices, institución, ya sea privada, estatal, pero también quienes nos movemos de manera independiente. Ahora bien, yo te escuchaba también utilizar una serie de términos que me parece importantísimo traer sobre la mesa, como es la concepción de sostenibilidad, ¿no? Más de procuración de fondos en el automatismo para resolver un proyecto concreto que sabemos, volvemos a hablar de un periodo que termina eventualmente, y por qué no trazar mejor líneas un poco más a largo plazo que vayan garantizando, ¿no? A título personal en un momento dado de quienes nos movemos de manera independiente, pero también como este espacio es tan abierto, tenemos un pie dentro de una institución un rato, de pronto estamos en independiente, o sea, creo que somos seres bien híbridos en ese sentido, que la complejidad nos invita a estar todo el tiempo actualizándonos, pero eso, generar nuevos conceptos, ponerlos sobre la mesa. Háblanos de esa parte de la sostenibilidad y profundizar también en esta cuestión del problema moral que tenemos de hablar de dinero. A ver, sobre sostenibilidad, que es algo que conversé en el foro donde coincidimos Reina y yo. Creo que yo lo que comentaba en esa ocasión es que solemos hablar de usar la palabra financiamiento y procuración de fondos. Eso es mucho más común en el sector cultural, y eso implica poner la solución en básicamente extender la mano y que alguien me dé en las convocatorias del sistema de apoyo a la creación, en patrocinios, etc. Si sustituimos la palabra financiamiento por pensar nuestra sostenibilidad económica, la responsabilidad recae en nosotras y en nuestras posibilidades para generar riqueza a partir de lo que sabemos hacer, o sea, nuestros conocimientos, experiencias, habilidades, ¿no? Entonces, si al hacer ese cambio lo que hacemos es pensar qué puedo yo ofrecer que me dé, digamos, en este caso, ingreso, pero es un intercambio, sí, ¿no? Que retribuye económicamente justa y suficiente. Exactamente. Porque, y no que la procuración de fondos no pueda ser una estrategia dentro de esa sostenibilidad, pero es una de todas, ¿no? Lo que creo que pasa es la tendencia en el sector cultural, porque opera a través de las convocatorias, que dicho sea de paso, es una lógica de competir, ¿no? Sí, pues. Lo que hace es que gana el mejor, no necesariamente en términos de impacto, de economía, sino quien pudo presentar mejor. Exactamente, con todas las ¿no? críticas que pueden, los requerimientos específicos que tú dices, si la cultura no es algo más que la producción artística libre, espontáneo, ¿cómo haces para que encaje en que tiene que ser? Eso por un lado, pero de todos modos, pues es un principio de la economía, los recursos son limitados. Si el sistema tiene cierto fondo, lo tiene que elegir, y elegir es excluir. Entonces, esa forma de financiamiento lo que fomenta es pensar en proyectos. Si ustedes van a meter Antideo como una convocatoria, estarán metiendo el número 8, claro, pero no la revista como un proyecto a largo plazo. Claro. Entonces, lo que hacen es pensar en resolver eso, y nuestra mirada se queda aquí, resuelve el número 8. No que yo quiero que esta revista
se sostenga en el tiempo, ¿no? Entonces, que eso queremos también nosotros. Sí, pero cuando vuelves tú sostenible, es que tengo yo para dar y qué puedo hacer. La revista es el centro, pero puedo ofrecer servicio de comunicación, de marketing, de escritura de textos, de nada. Y entonces la pregunta es, ¿qué tengo yo para dar? Y nos devuelve a lo siguiente, que es el conflicto moral con el dinero. ¿Cuál es mi valor? Sí. ¿Qué tengo yo para dar? Que eso es a mí lo que ahora me interesa a nivel personal como gestora cultural, la noción de valor y cómo decidimos que algo o alguien, algo de lo que hacemos vale, ¿no? Entonces la pregunta simplemente como un ejercicio, ¿por qué vale? ¿Por qué importa que antes no exista? Sí, ¿quién la necesita? ¿Para quién va dirigida? ¿Qué estamos metiendo? Etcétera. Cuando ustedes tengan una respuesta, entonces a ese que sea contundente podrán decir incluso a quienes le va a interesar. Lo que creo que pasa también, y no es que esté mal, es una forma de operar del sector cultural, es que vamos identificando necesidades muchas veces de nuestros intereses. No sé cómo surgió Antidogma, vamos a suponer que no había una revista de arte y cultura, vamos a crearla, ¿no? De una necesidad muy puntual, y eso como bolita de nieve va creciendo, pero no va creciendo sobre un diagnóstico efectivo, es decir, hay una necesidad identificada y una base sólida. Entonces, no es que sea bueno o malo, pero es en algún punto en el que si un proyecto decidimos que sí lo queremos sostener, no se va a volver necesariamente de lo que ustedes van a vivir. Eso es lo otro, es apostar, poner todas las canicas a que ustedes van a vivir de esto, tal vez sería arriesgado, pero sí puede ser una fuente de ingresos de ustedes a nivel individual, ¿no? Y eso me devuelve a pensar que, y es algo que yo planteo en mis clases de emprendimiento cultural, es reconocernos en principio como una empresa unipersonal, que tenemos nuestro propio modelo de negocio, y si entendemos esa lógica como un sistema de generación de valor, es decir, yo tengo algo que espero que sea interés para alguien, por lo cual va a tener disposición a darme algo a cambio, dinero, esfuerzo, afecto, tiempo, no necesariamente la transacción es económica, pero esperamos un intercambio. Si no lo tenemos, es mucho más fácil entenderlo a nivel individual. Si lo entiendes a nivel individual, la lógica es la misma. Sí, se traslada. Solo el alcance y la complejidad, por supuesto, es mayor. Y es la proyección que harían ustedes a nivel individual. Me quiero hacer del departamento. Perfecto. Pues, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Qué posibilidades tengo? Pero estás pensando en futuro. Lo mismo habría que hacer con las iniciativas culturales. Total. Y ahí, bueno, yo lanzo un poco la pregunta de esto que se habla mucho hoy, del síndrome de la impostora o el impostor, ¿no? Que también hay que enfrentarlo eso desde lo personal, pero extenderlo a realidades en donde en efecto este problema o esta complejidad moral del acercamiento al dinero, al autovalorarse, al presentarse, a venderse uno como industria, ¿no? Que ahí también hay un montón de complejidades. Joana, ahora bien, hablando justamente de tu gestión en la dirección del Centro de la Imagen, me parece importante pues acotar esto que estabas diciendo. Ahora vamos a enfocarnos en el sector público, ¿no? El gobierno y el compromiso con la cultura, la responsabilidad con la cultura, la obligación con los derechos culturales y todo esto. Tú decías y has platicado mucho sobre la gratuidad en el Centro de la Imagen. Y algo que es bien importante y con lo que yo me quedé mucho de aquella plática que tuviste en este congreso era el hecho de decir que la gratuidad, como en este caso de la revista, que es una revista de distribución gratuita, es como un falso cognado de pronto, no es como una falsa idea, porque en realidad es que hay fondos ahí. Producir esta revista es muy caro. Tener un Centro de la Imagen en operaciones es carísimo, y el hecho de que sea gratuito implica que hay dinero por otros lados, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, yo escucho mucho dentro de las quejas, reclamos o acotaciones a lo que está pasando en el mundo del arte y la cultura, que no hay suficiente dinero, que ha habido recortes, que han quitado programas, pero en efecto no estamos resaltando todo lo que está pasando, es decir, cuántos museos operativos tiene el INA, el INBA, ¿no?
Tú decías, todo obedece a una necesidad. Yo supongo que hay todo un análisis previo a la apertura de cualquier museo, a la adquisición de obra para el acervo de cualquier colección en los museos, que hay todo un análisis, una necesidad, y entonces se valida esa necesidad y se hacen las adquisiciones de colecciones, o se hacen los festivales o las bienales de fotografía, que durante un tiempo dejaron de existir, pero que, bueno, afortunadamente existen, pero que hay un montón de dinero ahí, ¿no? Porque además luego vienen pues los premios, pero bueno, luego viene que hay que pagar museografías y que la instalación y que la luz. Entonces, en ese sentido, Joan, si hablamos de cómo está la oferta cultural, cómo están las ofertas en cuanto a apoyos, ¿cómo lo ves tú justamente y qué propondrías? Porque claro que unas instituciones como estas también deben de tener contemplado este concepto de sostenibilidad. Sí, en términos institucionales diría que es complejo que una institución pues no puede, o sea, genera sus recursos propios. Por ejemplo, en el caso del Centro de Imagen, algunas publicaciones se venden, pero esos ingresos entran pues, a la tesorería de la federación. Digamos que técnicamente volverían al presupuesto no ampliado, pero del año siguiente, porque son pues, a los fondos del erario, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es un esquema que permita fortalecer o ampliar las posibilidades de las instituciones, y los museos lo tienen. Algunos museos tienen asociaciones civiles o patronatos, que son en realidad organizaciones independientes al museo, de una comunidad que le interesa ese espacio. Entonces, no es que sean lo mismo, de hecho no lo son, ¿no? El centro en algún momento tuvo una asociación de amigos, fortalecen, ayudan, pero son instancias aparte, y de hecho me parece un modelo interesante porque en el caso del Centro de Imagen, si existiera una nueva, pues permitiría una implicación de la propia comunidad fotográfica, que es para la que este espacio existe, que permite no solo fortalecer la institución, sino incluso ir dialogando de forma conjunta para que lo que yo pienso como gestora cultural es que el reto de las instituciones, por ejemplo, esta tiene 30 años de existir, el reto es ser pertinente y relevante a su presente. Claramente las condiciones de posibilidad del Centro de Imagen son distintas a las de hace 30 años, cuando estaba surgiendo el CONACULTA, la política priista, la relación de un impulso a la cultura. Por supuesto que las condiciones económicas eran otras, ¿no? Entonces, sí creo que sería interesante que se pudiera encontrar un esquema que combine, permita o facilite la combinación y la interacción entre instancias públicas y privadas. Es algo complejo, se dice muy fácil, pero implica pues legislación hacendaria, jurídica, estructural, etcétera, para que, sobre todo en una institución pública, lo que siempre va a estar en juego es la transparencia y la rendición de cuentas, porque son fondos públicos. Entonces, eso es, creo que lo que habría que ir ganar con más cuidado, ¿no? Uno, es un asunto de administración. O sea, insisto, un principio de la economía es que los recursos son limitados. Lo que hay que hacer es aprovechar y optimizar esos recursos, ¿no? El Centro de Imagen posiblemente ha operado en los últimos 3 años con el mismo presupuesto que tenía incluso en el sexenio anterior. Sí. La inflación ha crecido, por supuesto, entonces las cosas ya no cuestan lo mismo que hace 7, 6 años, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda revisar, replantear lo que haríamos en nuestra propia economía. ¿Qué recorto? ¿Estoy aprovechando bien los recursos o no? Es un asunto de administración. Primero entender cómo funciona y si estás aprovechando, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿cómo potencio eso que tengo? Y luego, ¿cómo lo hago crecer? ¿No? En términos de posibilidad, en aquella conversación pues yo contaba las alternativas del centro, son a través de alianzas en especie. Alguien cubre vuelos o financia un proyecto o nos presta equipo. Eso es crecer la capacidad, digamos, del Centro de Imagen. Entonces, uno es un asunto de administración y es algo que no nos enseñan. Yo pienso que todas las carreras universitarias, no importa cuál, la currícula debería incluir docencia y finanzas personales, eso incluye contabilidad. No sale saliendo cómo funciona el SAT, claro, ni en qué régimen. Entonces, no hay un hábito de contabilidad financiera individual, por ende nos va a ser complicado entenderlo a un nivel
institucional si no tenemos una formación en administración de empresas. No es mi caso, pero no le tengo miedo al Excel y eso me ayuda. 2, la gratuidad. El asunto de la gratuidad es que pensamos que gratuidad es igual a no cuesta. No cuesta a la persona que va a entrar, pero eso no quiere decir, pero a alguien le costó, la gratuidad no existe. El valor implícito, ¿no? A alguien, el tiempo de ustedes, si se remuneran, que sería genial también, los anunciantes, todos los colaboradores que dieron su texto de forma generosa, pro bono, claro. Pro bono. Eso son las personas que están cubriendo los costos más los que dieron el dinero. La pregunta, también valdría la pena preguntarnos, ¿por qué tiene que ser gratuito? Cuando ustedes no pagan, ¿lo valoran igual? ¿No? Si pagamos es porque no importa. Y sí, creo que en una sociedad donde la economía, pues, el futuro va a ser complejo por muchas razones ambientales, económicas, sociales. Claro, claro. Sí, creo que en el futuro lo que nos queda es la solidaridad, y eso quizá también es ir pensando en algo, un concepto que encontré por ahí en estas búsquedas sobre financiamiento y sostenibilidad, que en inglés se llama community funding, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene una comunidad a la que le importa que ese proyecto exista. Puede ser una comunidad chiquita, puede ser una comunidad que llena el Estadio Azteca. ¿De qué depende que su comunidad sea, si sea de las 1000, 2000, el tiraje que sea, o más, o que en realidad solo sean 500 personas? Claro. ¿no? Entonces, ¿quién es su comunidad? ¿A quién le importa que esto exista? Y porque le importa que exista, como un Patreon, va a dar algo a cambio porque encuentra valor en lo que dan. Pero creo que en nuestro sector tendemos a vernos el ombligo, somos muy egoístas y no pensamos que es de allá para acá. Claro. O que si lo voy a hacer de aquí para allá, mi esfuerzo va a estar en encontrar a quién con quién voy a, como conversaciones, a quién le importa lo que yo tengo para conversar. Entonces, eso nos devuelve, para mí por eso el centro, y lo que ahora me interesa en términos de investigación como gestora, la noción de valor. ¿Qué hace que encontremos valor en algo? Y a mí me devuelve a otra idea que cruza con mi experiencia docente, que es aprender a mirar. Mirar en un sentido amplio, no solo ocular, ¿no? Pero si yo no puedo encontrar el valor o apreciar el valor de esto por desconocimiento, por lo que sea, no lo voy a valorar y por ende no lo voy a querer. Entonces, es también un asunto de lo que yo llamo, en términos de comunicación, una comunicación educativa versus una comunicación escaparate. Ven, abrimos de miércoles a domingo, tenemos una exposición de la colección del museo. Eso no dice por qué tengo que venir. Claro. Sí, generar todos estos vínculos. Era la cuestión justo de lo que apuntabas en este momento de los planes de estudio, básicamente, de cómo salimos preparados, porque alguien estudia en la FAD y bueno, sale entendiendo de corrientes y periodos artísticos, pero en efecto no sabe ni cómo administrarse, ni cómo vender su obra, ni de qué manera presentarla, ni de qué manera gestionarse, y eso a incluirse en los programas es elemental, ir cambiando todas estas mentalidades, concebir nuestra labor como un trabajo con derechos y pues ir reformando estas lógicas en aras de que sigamos subsistiendo cada vez de manera pues con mayor bonanza y no tenerle miedo al aspecto económico y venderlo como tal y pues eso. Sí, yo dejaría solo 2 preguntas para ustedes, para el público. ¿Saben cuánto cuesta su vida? En mis estudiantes, bueno, son de 25, 23, muchas veces no lo saben. Claro. Eso es lo primero, porque eso te establece el mínimo que tienes que ir a salir a conseguir, ¿verdad? Y 2, ¿por qué importa lo que hacemos? Gracias. Y por dedicarle todo el tiempo, ¿no? Tanto empeño, tanto... Sí. Pues justamente esa es una de las intenciones, ¿no?, que están aquí puestas y para la cual te hemos convocado el día de hoy, justamente para tratar de comunicar y conectar con las audiencias, sobre todo las
juventudes que están en periodos formativos y que se abra un poquito el espectro, ¿no? Que no nada más es hacer una denuncia de lo que falta o hacer una denuncia de lo que yo no estoy pudiendo, sino también que hagamos una introspección de lo que yo estoy aprendiendo y de lo que yo estoy empezando a buscar por otros sectores. Entonces, pues ya te agradecemos muchísimo al Centro de la Imagen también el espacio. Muchísimas gracias a Esperanza Islas, que está detrás de cámara y que nos ayuda con toda la parte de edición. Alfonso también, muchas gracias. Dame tu apellido otra vez porque se me olvidó. Alfonso Navarrete, muchísimas gracias también por parte del Centro de la Imagen por colaborar en las gestiones, y pues estaremos próximamente acercándonos a ti de nueva cuenta. Gracias a ustedes por la conversación. Gracias. Gracias.